Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Doy gracias a Dios nuevamente por estar con ustedes y poder compartir así la palabra del Señor. Doy gracias a Dios por su misericordia, por sus cuidados, por su fidelidad, porque yo sé que Dios ha estado con nosotros aún en estos tiempos difíciles que pues todavía tenemos. Así es de que gracias a Dios por este privilegio, por esta oportunidad. La clase que vamos a estar viendo en esta ocasión tiene que ver con el compartir el mensaje del Señor. Y vamos a estar enfocando la clase en dos aspectos bien importantes. Primero, el hecho de ser intencionales en eso de compartir el mensaje del Señor a los que no le conocen. Y el otro punto es el poder aprovechar, cómo poder aprovechar cada oportunidad que Dios nos da, cada oportunidad que Dios pone en nuestro camino para poder también, así de esa forma, poder compartir con otros el mensaje del Evangelio. Pero antes de entrar de lleno en la clase, vamos a orar, vamos a pedir de Dios la guianza, la bendición, para que lo que se diga y se haga en estos 30 minutos que vamos a estar juntos, sea para honra y gloria de su nombre y para edificación de nosotros. Oremos. Gracias, Padre Santo, te damos porque tú eres bueno, gracias por tus cuidados, por tu misericordia, gracias por un día más de vida que nos has dado, Señor, y gracias porque sabemos de que tú estás con nosotros. Gracias, Padre, por tu fidelidad, porque dice tu palabra que cada día son nuevas tus misericordias. Queremos pedirte, Señor, en este momento de que tú nos guíes a través de tu Espíritu, a que todo lo que podamos decir y hacer en estos minutos que vamos a estar juntos sean para honra y gloria de tu nombre y para edificación de nosotros. Gracias, Padre bendito, porque sabemos de que tú estás con nosotros y te pido que tú abras nuestra mente y corazón y que lo que podamos, Señor, aprender en este día sea para edificación de nosotros. Bendito Dios, gracias, dejamos de tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La porción bíblica donde se encuentra la clase de este día es en el libro de los Hechos, el capítulo 17. Vamos a leer versículos del 16 al 18, luego los versículos 22 y 23 y luego 30 y 31. Si quieren ir conmigo, por favor, al libro de los Hechos, el capítulo 17, versículos 16 al 18. Dice así la palabra del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza de cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Luego, versículos 22 y 23, mire lo que dice. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Luego el 30 y el 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, haberle levantado de los muertos. Aquí en la porción que acabamos de leer, vemos los dos elementos que yo les mencionaba. El ser intencional al predicar o al anunciar el Evangelio de Cristo y el aprovechar cada situación que Dios pone en nuestro camino para eso mismo. Como forma de introducción, en el ámbito latinoamericano, pues, si bien es cierto que nos une una lengua, pero hay mucha diferencia entre nosotros. Diferente acento, diferentes costumbres, diferente cultura, diferentes alimentos. Y hay varias cosas que nos diferencian entre uno y el otro, aunque nos une el idioma, el español. Y eso pues obviamente que es característico de los grupos étnicos, de las etnias. Por algún lado pues tenemos grupos con los cuales nos sentimos bien y pues ahí estamos. Incluso tenemos subgrupos y ahí nos movemos en los grupos en los cuales nos sentimos bien, en los subgrupos.
Y obviamente que eso permite de que haya exclusión o excepción de personas. Hay personas que a veces pues no entran en nuestro grupo. Y eso es pues parte de la vida humana. Pero lo lindo con el Evangelio es de que Dios no hace excepción de personas. El Evangelio es para todo mundo, el Evangelio es para todos. Ahí no hay color, no hay raza, no hay cultura, no hay idioma. Todos y para todos es el mensaje del Evangelio. Eso lo tenemos que entender nosotros. Muchas veces nosotros hacemos diferencias. No, estas personas no, porque ¿para qué? No aprecian lo que se les está dando. Nuestro trabajo o el mandato que Dios nos ha dado es que compartamos el Evangelio, independientemente si esta persona lo va a recibir o no lo va a recibir. Eso le corresponde a Dios. Nuestro trabajo y nuestra obligación es compartir el Evangelio, ser intencionales, buscar la ocasión y aprovechar cualquier oportunidad que Dios nos pone en el camino para poder compartir el Evangelio con otros. Independientemente si lo va a aceptar, no lo va a aceptar, se va a burlar, eso Dios se encarga de todo ello. Nuestro trabajo es compartirlo, sembrar la semilla, y el crecimiento lo dará Dios de acuerdo a su voluntad. Ahora, es lógico, muchas veces se torna un poco complicado y difícil el poder anunciar el Evangelio. A veces pueden haber temores, pero en Dios, en Cristo, dice la palabra, todo es posible, todo lo podemos hacer. Y si nosotros confiamos en Dios de que Él dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, eso nos tiene que dar confianza. Volviendo a la porción bíblica, pues el libro de Lucas y el libro de Hechos lo escribió Lucas, obviamente. Y fue como un todo, solamente que después se dividió entre el libro de Lucas, pues poniéndolo en el grupo de los evangelios, y luego pues el libro de los Hechos, donde se habla de los Hechos de los Apóstoles, aunque algunos dicen que son los Hechos o las obras del Espíritu Santo. Pero bueno, entonces Lucas escribió esto. Lucas escribió el libro de Lucas en el año 60-63 después de Cristo, y el libro de los Hechos alrededor del año 64 después de Cristo. Lucas le escribe a Teófilo. A Teófilo le dice de que le va a narrar las cosas que desde el principio se hicieron, refiriéndose a la vida de Jesús, a todo lo que era la vida de Jesús cuando estuvo acá en la tierra. Y luego pues de ahí en el libro de los Hechos pues vemos de que Lucas va narrando, pues él acompañó a Pablo en su viaje misioneros, y Lucas va narrando lo que iba aconteciendo en todo el recorrido que Pablo hizo. Ahora, una pregunta. ¿Cuándo debo hablar el Evangelio? ¿Cuándo? ¿Cuándo cree usted, hermano, que debemos de hablar el Evangelio? Siempre. Siempre tenemos que estar listos a hablar del Evangelio. Siempre tenemos que estar con los ojos abiertos para ver qué oportunidad Dios nos da para poder hablar del Evangelio. Nuestras conversaciones tienen que ser la oportunidad o la ocasión para poder compartir el Evangelio con otros. A veces nos divagamos hablando de otras cosas, incluso contando chistes o cualquier otra cosa, menos pensar en que esa es una oportunidad de poder compartir con otros el Evangelio. Sí, pero algunas veces las conversaciones son entre cristianos, pues utilicemos ese tiempo para edificarnos unos a los otros. ¿No les parece? Muchas veces nos pasamos horas, tiempos, mucho tiempo, hablando de fútbol, hablando de otras cosas, menos de lo que Dios quiere que leemos, que es de su palabra. Entonces, una vez que podemos estar reunidos hablando entre cristianos, pues aprovechar la ocasión para edificarnos mutuamente con la palabra. Y si la conversación pues se torna en que con la persona que estoy conversando es una persona que no conoce a Dios, pues entonces aprovechar la oportunidad, buscar un punto común, buscar un punto que me permita poderle compartir el mensaje del Evangelio. Ahora, eso usted lo va a ver, hermano, mediante que esté conversando con la persona. Pero hemos de estar listos. A veces puede ser que la persona nos empiece a comentar alguno de sus problemas o alguna situación que le agobia. Ahí es el momento para poder compartir el Evangelio y decirle, yo tengo la solución para tu situación. Yo tengo algo que te puede ayudar a salir de ese problema que tienes. Y entonces ahí compartimos el Evangelio, le compartimos el amor de Dios. ¿Me entiendes? O sea, es así. Y eso es ser intencional. No que de repente tenemos una conversación X con alguien
y llegamos a la casa, ¡ay! Se me olvidó si estábamos conversando y la persona me compartió tal y tal cosa y a mí se me fue por alto y no lo compartí al Señor. Eso no es estar expectante, no estar listo. Entonces, una de las estrategias es estar listo, buscar la ocasión, ser intencionales. Nuestras conversaciones son la oportunidad para hablar de Jesús. Lo que decía un momento. Nuestras conversaciones tienen que ser la oportunidad para hablar de Jesús. Yo sé que para algunos de ustedes no es fácil, pero todo se hace fácil, dice la expresión, con la práctica. Si empezamos a practicar y empezamos a ser intencionales, empezamos a aprovechar las oportunidades, las conversaciones, cuando menos te des cuenta, hermano, va a ser fácil para ti el estar compartiendo a Cristo, el mensaje del Evangelio, estar compartiendo el Evangelio y tú ni cuenta tal vez te vas a dar, porque va a ser parte de ti. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Compartir el mensaje de salvación. Ahora, cuando leemos la porción que acabamos de leer, que está en el libro de Hechos, como decía, el Hechos capítulo 17, versículo 16, vemos de que dice, mientras que Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Tenemos que tener pasión también. Yo siempre digo, si estamos realmente convencidos que lo que tenemos es la verdad y que es el Evangelio que puede transformar vidas, yo te digo, hermano, no vamos a poder o no vas a poder estar en situaciones sin compartir el Evangelio. En el caso de que Pablo dice que su espíritu se enardecía, o sea, Pablo sentía dolor al ver cómo esta gente se entregaba a la idolatría, dice el pasaje. Seguramente que Pablo decía, sabiendo yo que este mensaje del Evangelio los puede sacar de esa oscuridad espiritual y les puede dar vida eterna, dice, Pablo se enardecía por dentro, decía, wow, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo te sientes tú cuando ves que la gente está sin rumbo, que va hacia la eternidad sin rumbo y que no saben qué les espera después de esta vida? ¿Cómo te sientes? ¿Triste? ¿Te da lo mismo? ¿O te enardeces por dentro diciendo, pero yo tengo la respuesta y yo voy a compartir? ¿Me entiendes? Ese es el punto. Entonces, Pablo dice que se enardecía por dentro cuando miraba la ciudad entregada a la idolatría. Y discutía en la sinagoga, dice, con los judíos piadosos y en las plazas con cada quien que se acercaba. O sea, Pablo estaba activo todo el tiempo. Pablo no dejaba pasar ninguna oportunidad. Pablo sabía para qué Dios le había llamado. Nosotros tenemos que estar seguros y estar conscientes de para qué Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Dice Pedro, para que anunciemos la verdad de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ese tiene que ser nuestro punto. Ese tiene que ser nuestra convicción. Luego, dice el versículo 18, dice, algunos filósofos de los epicureos y los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros dice, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo ya está en acción. Pablo ya está predicando el Evangelio, pero no lo entendían. Pensaban que era predicador de nuevos dioses. Dice, pues acordemos que los griegos eran politeístas, adoraban muchas divinidades, muchos dioses. Pero lo interesante y lo que me llama la atención a mí, más adelante vamos a verlo, en que Pablo no deja de aprovechar cualquier oportunidad que se le presentaba. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia hablas a otros del Evangelio, mi hermano? ¿Con qué frecuencia? ¿Hace cuánto compartiste el Evangelio a un inconverso la última vez? No te voy a preguntar ¿hace cuánto tú fuiste testigo de que alguien entregara su vida al Señor por tu predicación o porque tú le compartiste el Evangelio? No, solamente ¿hace cuánto
¿O con cuánta frecuencia hablas a otros del Evangelio? No me respondas. Respóndele a Dios. Yo pienso que cuando nosotros estamos conscientes de para qué Dios nos ha llamado, vamos a sentir hasta una desesperación adentro, esperando que las circunstancias, las oportunidades que Dios me presenta para poder compartir el Evangelio. Debes vivir apasionado por hablar con otros del Evangelio de Cristo. Ese es el punto. Hay que vivir apasionado por compartir con otros el Evangelio de Cristo. Hay que vivir apasionados. Pero para estar apasionado, tú tienes que estar convencido de que lo que tienes y lo que Dios te ha dado es la verdad. Y tú quieres que otros conozcan lo que tú tienes. Si tu vida ha sido transformada por el Evangelio, tú quieres que otros conozcan cómo es que Dios transformó tu vida. Cada quien tenemos un testimonio. Y eso es lo que nos impulsa a compartir con otros el Evangelio. Debe ser intencional para hablar con otros del Evangelio. Debemos de ser intencionales, no al azar, no a ver qué sale. No, debemos de ser intencionales. Eso quiere decir que yo voy a buscar la ocasión. Y cuando yo busco la ocasión y la encuentro, yo sé lo que tengo que compartir. Eso es ser intencional. No al azar, no a ver qué sale. ¿Estás siendo intencional con tus interacciones con los incrédulos? ¿Estamos siendo intencionales, hermano? Tenemos que ser intencionales. Tenemos que ser intencionales. Mira lo que dice el versículo 22. Dice, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago era como una especie de plaza, donde dice que se juntaban todos y discutían diferentes temas. Pablo se pone de pie y les dice, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, aquí Pablo está siendo intencional y está aprovechando la oportunidad y se está tomando de algo para aclararles lo que anteriormente no le habían entendido y poder presentar el mensaje del Evangelio claramente. Mire, es una estrategia. Pablo no desaprovechaba ninguna oportunidad. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Pablo no se puso a pelear con ellos. Y estos cabezones no entienden. Le estoy hablando de Jesús, de la resurrección, no entienden. Esto es perder el tiempo. No. Pablo dice, yo observo que ustedes son muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. Al Dios no conocido. Pablo era observador. Pablo no dejaba pasar ninguna oportunidad y era intencional. Dice Pablo, bueno, aquí está, de eso yo voy a agarrar para poderle presentar el mensaje claramente del Evangelio. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Mírate cómo Pablo se va. Primeramente le dice, sí, veo que son muy religiosos ustedes, y pasando vi sus santuarios y vi, dice, un altar donde estaba una inscripción de al Dios no conocido, al cual a vosotros adoráis sin conocerle, y es el que yo le estoy predicando. Imagínate que cómo él toma la situación de ellos y hace la conexión y empieza a predicarles el Evangelio. Versículos 22 y 23 es claro. Pablo no dejaba pasar ninguna oportunidad. Ahora, trata de conectarte con los incrédulos en algún punto para hablar del Evangelio. Aquí fue lo que Pablo hizo. Pablo trató de conectarse con ellos en esto de el altar al Dios no conocido. Dijo Pablo, aquí está. Este es mi enlace para yo poder hablarles de que este Dios al que ellos adoran y que no conocen es el que yo les estoy anunciando. Ese es Jesucristo, es Jesús crucificado y resucitado. Y que ahora está a la diestra de Dios Padre. Imagínate, eso es estar a la expectativa de qué es lo que va a suceder, buscar un punto de conexión con el incrédulo y
predicar el Evangelio. Sé fiel al comunicar el mensaje a los incrédulos por sobre cualquier otra cosa. Debemos de ser fieles. ¿Qué quiere decir que debemos de ser fieles al predicar el Evangelio? Debemos de acatarnos a la palabra. Debemos de acatarnos a lo que la Biblia dice. Pablo no se salía. Pablo iba y hacía un pequeño preámbulo y al grano. Este Jesús, al que Dios envió, que fue crucificado, pero que resucitó al tercer día, ese es el mensaje, esa es la esencia del mensaje del Evangelio. Y Pablo no se desviaba. Pablo no empezaba allí a hablar de otras cosas, no, o a decir otras cosas. No, Pablo siempre iba al grano, a predicar el Evangelio tal y como Dios quiere que se predique. En la clase anterior miramos de que debemos de preocuparnos y ver de que el mensaje tiene que ser claro, que la gente lo entienda. Debe ser fieles y comunicar el Evangelio a los incrédulos sobre cualquier otra cosa. Debemos ser fieles a lo que dice la palabra sobre el mensaje de salvación. Ahora una pregunta más. ¿Entiendes tú, hermano, la urgencia de arrepentimiento de los pecadores? ¿Entiendes tú la urgencia? ¿O todavía no te has dado cuenta de que esta es una cuestión urgente? Mira, ahora con el COVID, las personas caen enfermas. Y hay quienes que en 3 o 4 días ya no están con nosotros. Y si tú tuviste la oportunidad de compartir el Evangelio y no lo hiciste, yo no sé cómo te sientes ahorita, mi hermano. Es por eso que debemos de entender la urgencia. Esto es urgente. Porque dice la palabra de que ahora somos, mañana no somos. Nosotros no controlamos nuestra vida. Nuestros días están en las manos de Dios. Y cuando Dios dice ya aquí se acabó, ahí se acabó. Ahora, ¿qué va a pasar con esta persona que llega a la presencia del Señor sin haber recibido a Cristo en su corazón? ¿Te das cuenta? Entonces, es urgente. Es urgente. Es de aprovechar cualquier oportunidad para poder compartir el Evangelio. Y así cuando llegues tú aquel día enfrente del Señor, el Señor no te diga, tantas oportunidades que yo te puse en tu camino para que predicaras mi Evangelio y no lo hiciste. Mira, allá están todos en el infierno. A los que tú les pudiste predicar, a los que pudiesen haberse arrepentido por la predicación tuya y no lo hiciste. ¿Cómo te vas a sentir, mi hermano? Es urgente la predicación. Debes exhortar a todos a arrepentirse de los pecados. Debes advertir a todos la inminencia del juicio y debes dar la esperanza del Evangelio. 3 elementos importantes. Debes exhortar a todos a arrepentirse de sus pecados. La gente tiene que entender que si no hay arrepentimiento, nadie puede ver a Dios. Tiene que entender también que hay un juicio que es eminente. Pero al final debemos dar la esperanza del Evangelio. ¿Te das cuenta? O sea, es de exhortar al arrepentimiento, que la gente vea que el juicio es eminente, pero que no se queda ahí la cosa. Tienes que dar la solución. Este es el antídoto, este es el remedio, esta es la medicina, esta es la clave, que es la esperanza del Evangelio. ¿Te das cuenta? Es así como Dios quiere que funcionemos. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué sientes tú, hermano? Cuando tú te das cuenta de que cuál será el fin de aquellos que no reciben el Evangelio. ¿Cómo te sientes? Cuando tú sabes a la luz de la palabra cuál será el fin o cuál es el fin de los incrédulos. Eso nos tiene que motivar a aprovechar cualquier oportunidad y a compartir el Evangelio, como dice la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir, cada vez que pueda, cada vez que pueda. El tiempo vuela. Entonces, para ir concluyendo, busca activamente conversar con otros. No te aísles. No te vayas por allá solito. Busca la manera o la forma
de cómo conversar con otros y aprovechar esa oportunidad de conversación para poder presentar el Evangelio. Busca intereses comunes para hablar, para entablar conversaciones provechosas. Busca intereses comunes, o sea, es lo que decíamos, buscar un punto de conexión, un punto de enlace para poder así encontrar la forma de cómo poder comunicar el Evangelio. Sé intencional para hablar de Jesús siempre que puedas. No olvides tu misión, ni dejes de hablarles a los otros de Jesús. Acuérdate, mi hermano, la misión que nos ha dejado es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ir y hacer discípulos, ir y predicar el Evangelio. Esa es nuestra misión. Debemos de ser intencionales para hablar de Jesús a aquellos que no le conocen. Debemos de buscar la ocasión. Dios nos bendice y da gozo a nuestra vida cuando nosotros nos disponemos a compartir con otros el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere. Esa es nuestra razón de ser. Dios no nos rescató de las tinieblas. Dios nos salvó para que estemos todo el tiempo ahí sentados en la banca de la iglesia. Debemos dar fruto de que hemos sido transformados. Eso es para honra y gloria de Dios y también para edificación de todos nosotros. Porque nos vamos a dar cuenta de que estamos cumpliendo con el mandato de Dios. Así de que, mi hermano, como forma de conclusión, Dios quiere que no solamente creas en el Evangelio, sino que también lo proclames. Si tú estás en la iglesia, si tú has sido transformado, es porque tú creíste en el Evangelio. Alguien te anunció, alguien te dio las buenas nuevas. Ahora, eso es bueno. Gloria a Dios por ello. Porque fuiste rescatado de tu vana manera de vivir. Yo también. Pero Dios también quiere que proclamemos ese Evangelio. Que le demos a otros la oportunidad que en su momento fue dada a nosotros. Imagínate que la persona que te compartió el Evangelio a ti y a mí nunca nos lo hubieran compartido porque no le importábamos o no le importaba nuestro destino. Quizás nunca hubiéramos escuchado el Evangelio. Pero hubo alguien que Dios utilizó para que te llevase a ti el Evangelio. Hubo alguien que Dios utilizó para que me llevase a mí el Evangelio. Y es por eso que tú y yo estamos acá, en la iglesia, como hijos de Dios, transformados, rescatados, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Te das cuenta? Entonces ahora nos toca a nosotros compartir con otros lo que en su momento compartieron conmigo, con nosotros. Sé que, hermano, yo te quiero dar con ese reto. Sé intencional al compartir el Evangelio. Piensa en cuál es el destino de aquellos que no conocen a Cristo. Y aprovecha cada oportunidad que Dios pone en tu camino para poder anunciar las buenas nuevas de salvación a aquellos. Yo te digo, hermano, algunas veces te vas a sentir sorprendido, te vas a sentir sorprendido de que tan oportuno fue el mensaje que tú llevaste a aquella persona que lo estaba necesitando como tú no tienes idea. Porque dice el dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Puede ser que la gente ande sonriente, pero tú no sabes la tristeza que tal vez lleva por dentro o la inseguridad que tal vez lleva por dentro. Y cuando tú le presentas el Evangelio, es tan oportuno y esa tierra está tan fértil que te digo, Dios va a hacer la obra. Te dejo con eso, mi hermano. Que el Señor te bendiga y que el Señor te ayude a que compartas el Evangelio en cualquier oportunidad que tengas y seamos intencionales. Bendiciones, que el Señor les guarde, que el Señor les proteja y que el Señor les cubra con su sangre. Hasta la próxima. Acuérdate, mi hermano, que ya estamos en la iglesia reuniéndonos. Te esperamos los domingos de 11 a 12 y ya luego en agosto vamos a empezar también a tener ya los servicios de los viernes, oración y estudio bíblico. Así de que ya estamos volviendo a las actividades normales de la iglesia. Primero Dios, poco a poco vamos a ir avanzando en ello. Mientras tanto, pues aquí está la clase. Siéntate, escúchala, vela cuantas veces quieras y
aprovecha, toma la enseñanza, échala a la práctica y Dios va a bendecir tu vida. Oremos. Gracias, bendito Dios, por este momento que nos permitiste para poder, Señor, estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque tu evangelio nos alcanzó. Somos hijos tuyos, pero también tú quieres que compartamos con otros, así como alguien un día compartió el evangelio con nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser intencionales en el compartimiento del evangelio, pero también ayúdanos a aprovechar todas las oportunidades que tú nos pones en el camino para ese fin. Gracias, bendito Dios, porque esa es nuestra misión y eso es lo que tú quieres que hagamos. Danos fuerza con tu Espíritu, Señor, danos sabiduría a través de tu palabra y que, Padre, que podamos sembrar, que podamos llevar el evangelio y lo otro, pues tú te encargarás de darle crecimiento. Bendice a mis hermanos, guárdales, bendíceles, cúbreles con tu sangre, Padre bendito, y que mientras tú regresas, que nos des la oportunidad de poder compartir con otros lo que tú eres para nosotros. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.